Es muy buena, Delfí. Lo primero de todo, muchas gracias por tu tiempo. Nada, un placer. Más en agenda de semana de competición. Y bueno, pues para quien no te conozca, aparte del presidente del Girona, ¿quién es Delfí Lleli como jugador? Bueno, tuve la suerte de empezar en mi club, en el Girona, y ya con 19 años me fichó el Barcelona. Estuve 2 años en Barcelona, un poco ahí fiché por el filial, pero ya me incorporé la primera pretemporada con el primer equipo y llegué a debutar con el primer equipo y estuve ahí un poco normalmente con el filial, pero bueno, entrenando bastante con el primer equipo y jugando algún partido. Y luego me cedieron al Albacete, que acababa de subir a Primera División, y la verdad que fue un poco el inicio, ¿no?, de mi etapa en Primera División. Me dieron la oportunidad de jugar en Primera División, me cambiaron mucho mi forma de jugar y la posición, y bueno, estuve 3 años en el Albacete. Luego volví al Barça, pero me vendió al Atlético de Madrid, donde estuve 5 años, y luego estuve todavía otro medio año en Albacete y 3 años más en el Alavés. Y al final acabé otra vez en Girona, en mi casa, en mi tierra. Y además nos viene muy bien esta entrevista para enlazar con el capítulo del queso mecánico, que tuve la suerte de entrevistar hace poco a Catali. ¿Cómo se vivió esa primera espectacular temporada en primera? Bueno, pues se vivió, fue algo especial y sorprendente, porque el Albacete era nuevo en Primera División, no había estado en su historia en Primera División, y todo lo que parecía un equipo condenado a descender, a luchar por el descenso, nadie daba muy poco por el Albacete a principio de temporada, pues se convirtió un poco en el equipo revelación y nos apodaron este monte, ¿no?, el queso mecánico. Y bueno, hicimos una muy buena temporada. Estuvimos muchas semanas en la parte alta de la clasificación, terceros, cuartos, quintos. Al final quedamos séptimos. Bueno, hicimos una gran temporada y bueno, un poco especial por ser la primera. Séptimos a un solo punto de jugar Europa, que hubiera sido histórico. Sí, nos quedó muy poco para clasificarnos para Europa. Es verdad que el tramo final quizás se nos hizo un poco larga la competición y bueno, ahí pagamos un poco, pero bueno, se había conseguido el éxito de salvar la categoría con suficiencia, y creo que el equipo jugando muy bien, y creo que fuimos un poco el equipo de todos esa temporada. Y además, viendo tu trayectoria, podríamos decir el hombre de los milagros, ¿no? Con el queso mecánico a puntito de jugar en Europa, luego viene un doblete histórico en el Atleti, una final de UEFA en el Alavés, y luego encima ya como presidente llevas al Girona, al equipo de tu tierra, a Champions. Bueno, lo siguiente, ¿qué va a ser? Bueno, hay buenos momentos, también hay alguno de malo, pero bueno, en general de mi etapa de futbolista guardo excelentes recuerdos, ya no solo por los éxitos que comentaba, sino por los clubes que viví, en los que crecí como persona y también evidentemente como futbolístico. Viví en el Atlético una etapa maravillosa, en un club grande, consiguiendo títulos, luchando siempre por competiciones importantes, jugando muchas temporadas en Europa contra los mejores equipos, contra los mejores jugadores, ¿no?, en estadios espectaculares, ¿no? Esos son recuerdos imborrables, ¿no?, que se le quedan a uno, y experiencias que ha vivido, compañeros. Bueno, en el Albacete fue 2-3 años, pero primero fue mágico, fue especial, y luego también una muy buena etapa en Vitoria, en el Alavés, en un muy buen club donde había mucha actividad, una muy buena ciudad y un club que hacía las cosas muy bien, y bueno, conseguimos llegar a una final que la perdimos en la prórroga con el gol de oro, y bueno, ahora estoy en otros quehaceres. Bueno, la vida te va
te va llevando a diferentes situaciones. Bueno, la verdad que viviendo una experiencia diferente, situaciones diferentes. Bueno, y pasando ya a la etapa de Albacete, llegas a un club como el Atlético de Madrid, que venía de una travesía bastante difícil, bastante dura, y con un tal Radomir Antiz, que sabía poco de fútbol, conseguís un doblete espectacular. Sí, la verdad que sí, que llegué aquí en el 94, sí es verdad que el primer año fue un año difícil, pero después del primer año se incorporó Radomir, hubo bastantes cambios en la plantilla, entraron jugadores jóvenes, quizá el año que menos fichajes de renombre o fichajes importantes hizo el Atlético de Madrid, que se le dio menos importancia, y la verdad que conseguimos hacer un grupo... Sí, porque además vino Molina, que venía de encajar 8 goles en la promoción por el descenso, y entró Pantic, que no lo conocía nadie. Sí, era un desconocido. Sí que llegó Lugo Pénez, que sí que era un jugador referente en Valencia y en el fútbol europeo, pero bueno, se incorporaron jugadores que no habían tenido mucha experiencia o todavía eran jóvenes, y la verdad que hicimos un grupo muy fuerte y conseguimos jugar a un nivel futbolístico muy alto. Yo diría que de memoria, incluso yo creo que Radomir cambió un poco la forma de jugar, como venía haciendo los últimos años el Atlético de Madrid, que impuso un poco un juego más de control de partido, de control de pelota, y bueno, creo que hicimos un año increíble. La primera vuelta fue espectacular, solo perdimos un partido, sumando muchos puntos. Fue la primera liga de los 3 puntos, y bueno, fue un año increíble, conseguir la liga, conseguir la copa, pues compitiendo la copa contra el Barcelona, en liga contra Valencia, Barcelona, que estuvieron hasta el último momento apretando mucho. Pues bueno, fue fantástico. Además la copa, ¿qué sentiste al ver que ese balón desde la banda lo peinaba a nuestro número 10 y terminaba dentro? Bueno, al final la copa fue mi primer título, y quizás es especial el primero, ¿no? Nunca... Uno quizás quiere ser futbolista, quiere jugar o aspira a jugar en primera división, pero ya pensar en ganar títulos, eso ya se escapa un poco de la imaginación, y bueno, se consiguió, y la verdad que sí, ¿no? Que fue una jugada un poco como veníamos jugando, ¿no? De circular el balón por detrás, de llevarlo de una banda a otra hasta intentar encontrar superioridad en banda y encontrar profundidad. Y bueno, con Roberto hicimos una pared, conseguí llegar a la línea de fondo, y Pantic pues tenía el menos esperado. Sí, pero Pantic se incorporaba muy bien de segunda línea, en este aspecto era muy hábil, muy listo, y bueno, se anticipó a todos y consiguió marcar el gol. Un título tan especial como es la Copa, que bueno, tantos equipos que participan, y todos los años hay siempre alguna sorpresa, equipos pequeños que llegan lejos. En el primer libro, uno de los capítulos va referido al Castilla, que es el único filial que ha conseguido llegar a una final de Copa, y es una competición que siempre es especial, ¿no? Sí, es especial, y es todo o nada. Siempre vas pasando eliminatorias y o te caes o sigues, y eso es lo que hace así especial. También a nosotros nos venía apretando mucho, que no aguantaríamos la presión, de que el equipo no aguantaría, que el Barça siempre al final iba subiendo el nivel y conseguía recortar y conseguir los títulos, y bueno, todo el mundo ya nos decían que la Copa y al Barcelona venía mejor. Conseguimos ganar la Copa y conseguimos ganar la Liga, ¿no? Es un poco como se vive, ¿no? La presión deportiva, pero bueno, son recuerdos fantásticos. ¿Y cómo se vive en un vestuario cuando ya has ganado la Copa y terminas ganando la Liga? ¿Qué sensación se os queda decir, ya por fin ha terminado la temporada, nos hemos llevado los 2 títulos?
Bueno, yo creo que ya primero ganar la Copa ya fue un paso de confiar en nosotros mismos, de creernos que podíamos llegar hasta el final. Yo creo que estos años, cuando tienes estas temporadas, nunca piensas en acabar, sino que hay que disfrutar, porque vives momentos diarios bonitos, de esa ilusión, de esa tensión deportiva que al final es lo que te gusta cuando compites, y son muchas semanas y muchos días divertidos, o de vivirlo intensamente, de disfrutar el momento, y creo que hay que saber valorar esas cosas. Y yo creo que nosotros nunca tuvimos prisa por ganar la liga, sino confiábamos. Veníais sin la presión de ser favoritos de nada y vivíamos que lo estábamos disfrutando. Lo que nunca se dijo, y lo que nunca salió, es que teníamos una confianza increíble. El equipo jugaba de memoria, el equipo era capaz de superarse cuando había una derrota, no nos influía, sino que el día siguiente el equipo, o al siguiente partido, el equipo era capaz de jugar a muy buen nivel, y eso es lo que nos hacía muy fuerte. Y bueno, nadie se dio cuenta de eso, y nosotros nos dábamos cuenta, y estábamos muy tranquilos dentro de la tensión que hay en la competición, pero estábamos convencidos de que lo podíamos conseguir. Y luego has comentado que tienes ahí un impasse después del Atleti, de unos meses en el Albacete, y llegas al glorioso, al Alavés. Sí, la verdad que ya Mané, que era entrenador, años anteriores ya se había interesado por mí. Creo que esa era la tercera o cuarta vez que se había interesado, y yo pensaba ya que al final no me querría, que me había cogido manía, pero bueno, al final fui con ellos, y la verdad que también fue un año muy, muy especial, porque un club que tenía historia, pero no era muy histórico en primera división, y mucho menos en Europa, que era su primera temporada. Teníamos un grupo humano muy fuerte, sin jugadores de mucho nombre, pero llegaron jugadores cedidos de mucha calidad, con mucha hambre, y los veteranos que llevaban 3 o 4 años en Vitoria hacían un grupo muy fuerte. Y bueno, sobre todo sabíamos a lo que jugábamos, teníamos muy claro un poco cuál era nuestro camino, y en eso nos ayudaba mucho el míster, y la verdad que hicimos un año increíble, porque es muy difícil para un club pequeño jugar domingo, jueves, cuando en aquel momento UEFA jugabas jueves, tenías que volver a jugar el domingo, y no era fácil, ¿no? Y la verdad que el míster utilizaba toda la plantilla estaba muy implicada, prácticamente la famosa rotación. Sí, prácticamente hacía 2 equipos, un equipo en Europa y otro equipo en Liga, y para un club pequeño es difícil llevarlo bien en la Liga cuando vas muy bien en Europa, y nosotros fuimos capaces de tener una temporada, estar en la parte media alta siempre, y eso también te daba mucha tranquilidad y mucha confianza para jugar en Europa. Sí, porque la temporada anterior a esta, a la que nos vamos a centrar, ¿cómo se va viviendo ese avance de jornadas que vosotros decís, bueno, nuestro objetivo es estar por aquí, tal, no pasar apuros, pero vais viendo que pasan las semanas y, ostras, estamos aquí arriba, tal? ¿Cuándo llega ese momento que decís, ¿y si llegamos a Europa? ¿O cuándo os disteis cuenta que realmente teníais opciones de pelearlo? Bueno, lo que pasa es que yo el año anterior de Europa yo no estaba. Fue el año de Albacete, que estuve 6 meses en Albacete, y yo llegué cuando ya estaban clasificados para Europa. Entonces, estuvieron a punto, también perdieron el último partido en el campo de Athletic Club de Bilbao. Tuvieron la opción de clasificarse para Champions, y a perder el último partido se quedaron clasificados para UEFA, pero bueno, fue igualmente un éxito,
y la verdad que aguantaron la base de la plantilla, y llegamos a algunos jugadores nuevos, creo que jugadores de cesiones de clubes importantes, a un jugador joven, llegamos a un jugador con más experiencia, y fuimos capaces de formar un grupo. Era muy fuerte el grupo, ¿no? Éramos un equipo para los rivales incómodos, sí, fuerte, con jugadores rocosos como Carmona, Tellez, o está Javi Moreno arriba. Sí, sí. La verdad que atrás éramos un equipo fuerte, pero arriba teníamos calidad y había mucha chispa. Jugadores que improvisaban, que tenían talento para hacer cosas, y eso nos dio un cariz especial para poder competir. Y luego ese puntito que siempre es tan importante en los equipos, el público de Mendizorroza. Bueno, al final Mendizorroza es un estadio así, un poco muy inglés, con 20.000 personas, todo cubierto, muy cerrado. Hay un ambiente festivo de fútbol en que se vive con mucha pasión, y la verdad que un campo casi siempre prácticamente lleno. Bueno, era una pequeña bombonera, y bueno, era muy bonito jugar en Mendizorroza. Y empezáis la temporada en la UEFA con un equipo desconocido turco, que fuisteis capaces de ganar allí, que aunque no era un Besiktas, Galatasaray, pero ir a jugar a Turquía siempre es complicado. Sí, porque al final nosotros éramos nuevos, era una experiencia, era un poco, digamos, a lo desconocido, y partido de ida y vuelta, primero en casa, que empatamos, y bueno, ya todo el mundo un poco decía que era muy difícil ir a jugar a Turquía, a ganar allí, pasar la eliminatoria, y bueno, llegamos allí. La verdad que cuando llegamos al campo, al estadio, ya estaba lleno de gente, ya estaba toda la gente en el público, lleno de público, y bueno, al final, bueno, un poco fuimos lo que éramos ese año, ¿no? De que éramos un equipo fuerte, y cuando salíamos golpeábamos, éramos capaces de encontrar el gol con facilidad por la calidad que había arriba, y conseguimos eso, ¿no? Ponernos por delante, aunque ellos llegaron incluso a reaccionar, pero siempre nosotros seguíamos poniéndonos por delante, y al final sacamos la eliminatoria, y bueno, un poco la primera alegría y sorpresa de la temporada. Luego llegan allí un par de eliminatorias con equipos noruegos y demás, que las vais sacando, y llega un enfrentamiento que os empareja con el Inter. Sí. Primer partido en... Sí, primer partido. Casi todos los partidos o casi todas las eliminatorias, casi todas, jugamos la ida en casa. Creo que fue una que jugamos la primera fuera, y la verdad que ya también antes de Navidad habíamos eliminado a Rosenborg, que para aquel entonces era un equipo que venía de Champions, que era siempre un rival incómodo. El que se caía de Champions se incorporaba a UEFA, y la verdad que ya fue una sorpresa, porque también empatamos en casa y fuimos capaces de ganar ahí 1-3, y ya luego siguiente vino el Inter, y lo mismo, primero en casa, y nosotros en la eliminatoria del Inter, en el primer partido nos vamos 1-3 al descanso, perdiendo en casa, y conseguimos el Inter de Recoba, Vieri, Jugovic, bueno, era un equipo que asustaba. Jugadorazos, ¿no? Y acabamos empatando 3 el primer partido de casa, y a la gente creía que habíamos hecho un milagro. Y Mendizorroza una fiesta seguida. Sí, ese día fue de los días que he visto más lleno el estadio de Mendi, y la vuelta, pues sabíamos que ellos son un equipo que andaba con dudas, que no andaban del todo bien en la Serie A en Italia, y que en casa tenían mucha presión de su público, y bueno, intentamos jugar hacer largo el partido, llevarlo a la segunda parte, y que bueno, que pudieran pasar cosas. Sí, jugar con los nervios de ellos, que empezase a apretarles su público. Sí, y ellos, pasó un poco eso, ¿no? Que con el paso del tiempo empezó el run de que ellos no eran capaces de sentenciar la eliminatoria, y nosotros, bueno, veían que salíamos y que de vez en cuando llevábamos peligro.
y en una de esas conseguimos marcar y bueno, ahí ya ellos sí se pusieron muy nerviosos y se descontrolaron mucho y pues, todavía luego hicimos el segundo. Y lleváis una victoria del Giuseppe Meazza que fue histórica, tanto para el club como para la ciudad. ¿Cómo se vivió ese triunfo en Vitoria? Bueno, ya de sorpresa, ¿no? Porque cuando hay entrevistas, yo me acuerdo, ¿no? Que la gente decía, bueno, los pobrecitos los nuestros, ¿no? Cuando juegan contra el Inter, ¿no? Pero bueno, yo creo que al final siempre hay que competir y jugar, ¿no? Si te ganan, pues se felicita al rival y hasta a la siguiente. Y la verdad que se vivió con alegría, con sorpresa, incluso la gente que viajó con nosotros a Milán, bueno, era un poco escéptica de pasar y cuando llegamos después del partido, que nos fuimos al aeropuerto y nos reencontramos con nuestra afición, bueno, la gente estaba loca, hubo aplausos en el aeropuerto, hubo una pequeña fiesta en el aeropuerto y bueno, y la verdad que bueno, que habíamos dado un paso importante, pero bueno, había que seguir. Luego el destino quiso, para fastidio de los españoles, que los 4 equipos españoles os enfrentaréis entre vosotros. Sí. Que hubieran podido ser incluso unas semifinales con 4 equipos españoles. Sí. Le tocó al Barça con el Celta y a vosotros con otro equipo que hizo un temporada en aquel año, como fue el Rayo. Sí, la verdad que a nosotros nos tocó el Rayo y hubo la curiosidad de que jugamos Liga y creo que fue jugamos Liga y la ida de la eliminatoria de Copa de UEFA en la misma semana en Mendy, también nosotros siempre en casa. Nosotros conseguimos ganar los 2 partidos y en el partido de eliminatoria poner un marcador muy favorable para nosotros. Y bueno, superamos bien la eliminatoria porque cuando vinimos aquí, ya nada más empezar el partido nos pusimos 0-1 y ya, bueno, siempre cuando vienes con 3 goles de ventaja, bueno, siempre haces otro, ya te da, te da tranquilidad. Sí, el equipo dice, bueno, si marcamos uno pronto igual ponemos nerviosos, pero bueno, fue al revés, ¿no? Marcamos nosotros y ahí ya un poco se acabó la eliminatoria. Sí es cierto que el Rayo remontó para ponerse 2-1, pero bueno, tenían ya muy cuesta arriba la eliminatoria y bueno, ya nos pusimos de caras para semifinales. Y en semifinales, que la gente yo creo que ya se empezó a decir, ostras, cuidado con este equipo, os toca un histórico de Alemania, como era el Kaiserslautern, y le goleáis en los 2 partidos. Bueno, la verdad que, en fin, nosotros fue un poco curioso porque era un equipo que, como te decía, que marcaba con facilidad y conseguíamos marcadores con goles, ¿no? Éramos un equipo muy fuerte defensivamente, que no era fácil marcarnos goles, pero cuando íbamos por arriba nos soltábamos, jugábamos 2 laterales muy ofensivos, sí es cierto que central y pivote eran muy posicionales, pero luego jugábamos con mucha alegría y por fuera nos incorporábamos mucho. Y bueno, en Liga y en eliminatorias jugábamos o se obtenían marcadores amplios. Y bueno, un poco nos tocó un equipo con el Kaiserslautern, que ahora no es un equipo que está puntero en Alemania, pero en aquellos momentos era uno de los equipos referentes en Alemania, uno de los equipos grandes en Alemania, con grandes jugadores. Estaba Djorkaeff, Mario Basler, estaba Rafinha, o sea, había grandes jugadores y ellos eran favoritos absolutos. Y el primer partido, otra vez nosotros en casa, conseguimos un resultado muy favorable, hay que decir, con la actuación del árbitro bastante rigurosa, porque nosotros conseguimos marcar 2 penales y ellos también marcaron de penal, pero penaltis muy rigurosos que normalmente no se pitan en Europa, pero bueno, nosotros nos pusimos rápidamente 2-3-0 en la primera parte y eso para nosotros fue muy cómodo porque luego nosotros a la contra éramos muy peligrosos y muy rápidos. Y pasáis la eliminatoria y os toca el Coco en la final, un equipazo como era el Liverpool, con Michael Owen, un Steven Gerrard súper jovencito y todo lo que tenían arriba, o a Emil Heskey, que era una bestia,
Sí, sí. ¿Cómo se vive o cómo se prepara un partido en el que nadie te da favorito, pero tú has demostrado que le has competido al Inter, que le has ganado en el Giuseppe, has ganado en Alemania? Bueno, es que al final es la final y al final sí es cierto que ya empezaron, ¿no?, a salir voces de que nosotros éramos un equipo muy peligroso, que golpeábamos fuerte, ¿no? Un poco llegó ese mensaje, y una final es diferente a todo lo demás, ya entran muchas más, es partido único, entran muchos factores, la tensión, los nervios, la experiencia de los equipos, de los jugadores, y ellos eran un auténtico equipazo. Ese año consiguieron 5 títulos. Yo creo que el único título que no ganaron fue la Premier, todos los demás ganaron, y tenían mucha calidad, eran muy fuertes físicamente y por arriba iban muy bien, y nosotros, bueno, preparamos bien la final, pero nosotros no fuimos el equipo que fuimos toda la temporada, no fuimos fuertes defensivamente, siempre nos golpearon enseguida nada más de empezar, cuando a los 15-20 minutos llevamos 2-0 por abajo. Sí es verdad que nosotros siempre reaccionábamos, pero siempre nos quedábamos muy cerca, llegamos a empatar, pero y fuimos toda la final a remolque, y no es fácil, y al final conseguimos empatar a 4 en el último minuto de partido, y ya nos habíamos quedado con 10. Luego en la prórroga, en la última jugada también nos quedamos con 9, y ahí defendimos con inferioridad, y consiguieron ellos marcar el gol de oro cuando faltaban, no sé, 3 o 4 minutos. Sí, además de la peor forma que puedes encajar un gol, que ese gol, digamos, en propia meta de rebote, ¿no? Sí, sacaron una falta, yo no consigo despejar el balón y se fue para adentro, y ahí se nos escapó, porque estábamos con 9, y llegar a los penaltis sí era para nosotros un éxito, era llegar quizá con más confianza que ellos, y bueno, se nos escapó, una lástima, porque viajó mucha gente nuestra, la ilusión de la gente, bueno, se escapa, ¿no? Pero bueno, creo que competimos esa final se recuerda para siempre, y bueno, nos faltó ese pequeño paso para pues ese fútbol que con este proyecto de la trilogía de libros, pues intento que no caiga en el olvido, porque es muy fácil hablar, pues, de los equipos que han ganado siempre, pero ese otro fútbol en el que a lo mejor no hay títulos, pero hay mucho más, ¿no? La historia, pues, de un equipo que en aquel momento era pequeño, que fue pasito a pasito, que se peleó con los más grandes de Europa, Kaiserslautern, Inter, Liverpool, y quedarse ahí tan cerquita, pero al final, por un lado lo que importan son los títulos, porque al final es lo que queda en el palmarés, pero os ganasteis el cariño de muchísima gente, no solo del Alavés, sino, pues, en mi caso, gente de Madrid, que llegas a ese partido y has visto la temporada y dices, es que tiene que ganar el Alavés, quiero que gane el Alavés. Y te ganas, aparte del cariño, sobre todo el respeto, ¿no? Sí, al final se recuerda a los que ganan, ¿no?, las finales, pero bueno, el fútbol es así, la vida es así, pero bueno, creo que nosotros nos ganamos, o fuimos el equipo de todos un poco en esa temporada, y bueno, yo recuerdo que nos llegaban felicitaciones, nos hicieron un homenaje, un recibimiento en Vitoria. Nosotros no estábamos para muchas cosas, porque al final, aunque era un premio llegar a la final, lo que quieres es ganarla y ser el vencedor. Pero bueno, yo también creo que al final las personas, a los equipos, tienen que pasar ese proceso, ¿no? Quizá no siempre a la primera ganas, ¿no? Tienes que pasar primero por la derrota para hacerte mejor y ser más fuerte, y dar un paso más y conseguir luego la victoria. Bueno, me ha pasado en otros momentos de la vida, y creo que la vida te enseña que, bueno, que a veces ganas, a veces pierdes, pero que
aun perdiendo, mañana puede ser mejor y te tienes que levantar y sobreponer y bueno, esto es también una lección de vida, ¿no? No es solo en el deporte, proceso. ¿no? Es el proceso, ¿no? Y cuando tú llevas un buen proceso y tienes la confianza y la tranquilidad en ese proceso, muchas veces luego consigues lo que otras veces te has quedado en el camino. Y digamos que sois uno de los 2 subcampeones más, lo que estábamos hablando ahora, de que siempre se recuerda al que gana, pero sois uno de los 2 subcampeones más recordados de la historia. La Holanda del 74, que nadie se explica cómo no pudo ganar ese mundial, y el Alavés que cae con el Liverpool. Sí, es cierto que esa final se recuerda mucho, ¿no? Por el 5-4, por el gol de oro, por bueno, cómo fue todo y porque un equipo quizá pequeño, no tan conocido en Europa, consiguió un éxito, ¿no? Bueno, nos hubiese gustado más pasar a la historia como ganadores, pero bueno, también es un orgullo y un reconocimiento final al trabajo y a muchos días de entrenar, de prepararte, de la ilusión, de querer llegar hasta donde llegamos. Y seguimos avanzando, terminas tu carrera en el equipo de tu tierra, en Girona, que supongo que es algo muy especial, ¿no? Empezar y terminar en el equipo de tu tierra. Sí. Bueno, al final me dijeron porque entró en Girona durante muchos años, pasaron muchos problemas, siempre en tercera, una vez en regional, alguna vez en segunda B, y no acababa de arrancar el fútbol allí. Y bueno, me dijeron cuando estaba en Vitoria para volver, que había entrado una gente que poco a poco quería construir, ir mejorando el club. Y digo, bueno, yo ya tenía un poco la idea de volver a mi tierra, ya tenía un poco la vida montada en Girona de cara al futuro y me dijeron para jugar allí. Bueno, al final fui a jugar en segunda B y bueno, hicimos también un buen año, pero no acabamos de conseguir el ascenso y bueno, ahí un poco jugué y se acabó, ¿no? Ya tocaba descansar y mirar otras cosas. ¿Y cómo llega Del Fidel a ser presidente del Girona? Bueno, pues llega después de estar ya tiempo no fuera del fútbol, pero más en plan, sí que hacía alguna cosa de entrenador, incluso en las categorías inferiores del club, del Girona, lo hacía un poco más como hobby, pero el club estaba atravesando una crisis institucional muy grande. Es cierto que el club había conseguido ascender a segunda A en la temporada 2007-2008, pero en las siguientes temporadas, con muchas dificultades económicas, el club iba subsistiendo, siempre conseguía salvar la categoría a duras penas y el club tenía un dueño que llevaba tiempo diciendo que vendía el club, bueno, con diversas situaciones y que no se producía. Y bueno, al final llegó una nueva propiedad al club, ya estaba hablando tiempo antes con ellos y bueno, me propusieron ser presidente, que querían un proyecto a largo plazo. Yo conocía a la gente, había gente de fútbol y que querían que gente de allí, que había sido un referente, se incorporase con ellos, que los ayudasen. Y bueno, me sorprendió mucho, la verdad, y lo cierto es que en un principio ni lo pensaba ser presidente, pero bueno, con el paso de los días, hablando con ellos y entendiendo un poco lo que querían y en qué podía yo ayudar. Y yo siempre de pequeño había ido a ver a Girona, desde que tengo uso de razón, íbamos con mi familia a ver al club, a veces éramos 200, 300 personas en el estadio y siempre había seguido al club. Cuando estuve fuera también siempre seguía al club, cuando volví. Y bueno, entró gente que tenían en mente un proyecto importante. Bueno, yo les dije un poco lo que yo conocía del club y lo que creía donde podíamos caminar y bueno, coincidimos bastante, ¿no? Y bueno, por sorpresa, pues al final me decidí, acepté de ser presidente y bueno, ya
prácticamente ya llevamos 10 años y bueno, y seguimos, ¿no? Y por suerte podemos decir que nos ha ido bien, hemos pasado dificultades, hemos tenido desilusiones grandes, pero bueno, ahora estamos viviendo momentos especiales. ¿Y cómo vive Delphi Yeli desde ese Delphi pequeñito que veía el estadio con 200 personas a pensar que dentro de poco recibe al Liverpool? Bueno, pues ahora ya, por decir algo, nos lo creemos y lo vivimos, ¿no? Pero cuando, es que no, ni tanto cuando era pequeñito, hace 20 años o menos, 15, pensar que el Girona podía estar en un club estable en primera división, que podía hacer la temporada que hizo el año pasado, luchando durante muchas jornadas en la parte alta y clasificándote como tercero, era inimaginable, o no entraba dentro de nuestra perspectiva. Incluso cuando entró la nueva propiedad, nosotros entendíamos que era un proyecto de estabilización, era un proyecto de estabilización en segunda división, para si éramos capaces de tener continuidad en el trabajo, de crear unas bases, primero como club y luego deportivas, bueno, si podíamos luchar por alguna cuota más. Y conseguimos al segundo año ascender a primera división. La estabilización fue rápida. Fue rápida y sorpresiva, pero también es cierto que los 2 primeros años en primera nos faltaba mucho todavía, ¿no? Y es verdad que conseguimos bajar, pero bueno, nos pasamos dificultades otra vez en segunda división, se nos escaparon ascensos en casa en el último momento y luego hemos vuelto a ascender y bueno, ahora sí parece que estamos estables y somos un equipo que somos capaces de estar años en primera división, en ese camino estamos. Además con un proyecto deportivo bastante marcado, con las líneas muy claras y para los que les gusta el fútbol, con un entrenador que le gusta proponer, como es Mitchell. Bueno, todo esto viene y no es fácil explicarlo y que la gente lo crea, ¿no? Viene de 10 años con el mismo director deportivo, con la misma idea futbolística, aunque han pasado muchos entrenadores y diferentes, pero un poco queriendo llegar a la meta, por decir algo, ¿no? Y a veces aciertas y otras veces no encuentras el entrenador que te pensabas que habías ido a buscar, ¿no? Y bueno, al final, con paciencia, confiando a la gente, con una metodología de trabajo, con un método, hemos llegado hasta aquí. Yo no digo que este sea el camino, hay muchos caminos, ¿no? Pero al final somos un equipo de trabajo que nos respetamos mucho, que cada uno sabe muy bien su responsabilidad, su trabajo. Nadie invade la zona del director deportivo, nadie invade la zona del director general, de presidencia, en el fútbol es complicado conseguir. De la propiedad, ¿no? Sabemos muy bien, ¿no? Y creo que hay mucho respeto entre nosotros, estamos muy a gusto trabajando y hay momentos de tensión y momentos que no son fáciles, pero nos ayudamos y nos hacemos más fuertes todos juntos, eso lo tenemos muy claro, ¿no? Y bueno, eso es lo que a nosotros nos funciona y que nos ha llevado hasta aquí. Y eso no es garantía de nada, porque en el fútbol tienes que cada día superarte. Sí, puedes estar arriba y el año que viene te pegas Nosotros estamos viviendo un año, sabíamos que no iba a ser un año fácil, que es un año de disfrutar mucho, pero a la vez un año complicado con un calendario muy cargado. Y estamos un poco pagando las consecuencias con muchas lesiones. Tenemos 12, 13 jugadores lesionados, jugadores importantes. En el último mes, domingo, miércoles, el míster tiene que hacer el mismo equipo. Mira al banquillo y tiene 1 o 2 cambios y bueno, llegamos, el equipo está cansado, ¿no? Y estamos pagando algún resultado en Copa de Europa, en Champions, que demuestra el desgaste que tiene el equipo, pero tenemos que, pues estamos en ese proceso, ¿no? De nuevas vivencias, con ilusión y que nos servirá para ser mejores en el futuro y más grandes, ¿no? Estamos construyendo un club de la nada, que no tenía nada, ha invertido
en una ciudad deportiva, está construyendo una ciudad deportiva, va camino de sacar un proyecto para un estadio nuevo, bueno, de tener un estadio que nos caía, de no tener instalaciones, del equipo moverse por toda la provincia a entrenar, a tener ya unas instalaciones propias, a un estadio en el futuro. Bueno, estamos en ese proceso. Muy interesante y sobre todo ver el proceso de construcción y de cómo ha ido evolucionando. Y ahora las preguntas que le ha tocado responder tanto a Cathal y Fernando como jugador. ¿A qué rival cada vez que te tocaba enfrentarte decías, uff, es que este otra vez no? Bueno, que no le quisieras ver ni en pintura. Bueno, varios, ahí, por suerte y a la vez lo sufres, has jugado contra grandísimos jugadores, ¿no? Desde Ronaldo, Roberto Carlos, Rivaldos, estaba el Burrito Ortega, que también estuvo muy bien, bueno, muchos jugadores. Al final, es que decir uno es un poco, sí, quizá hay jugadores individualmente es que son una pasada, ¿no? Pero en definitiva es que te enfrentas a muchos jugadores, ¿no? Quizá no es un jugador pero te has enfrentado a Thuram, pero dices, este tío no lo superas, ¿no? Veía que era una... Además Thuram en su época buena... No siempre tiene que ser un delantero que es decisivo, ¿no? Hay gente que atrás marca la línea de todo el equipo, ¿no? Bueno, es que es eso, ¿no? De disfrutar esa competitividad, jugar contra esa gente, aprender, de ver qué cosas que hacen en el campo que te sirve para aprender, eso es lo mejor que hay en el mundo del fútbol. ¿Y el estadio que más te ha impactado jugar en él por la afición, por el ambiente? Bueno, hay varios estadios, ¿no? Desde el Bernabéu, desde el campo del Barça, luego estaban estaba uno y otro, uno todavía está, que es Mestalla, con la gente muy encima, que ya estaban haciendo la nueva ampliación y quedaba muy cerrado. El campo del Athletic Club de Bilbao también, San Mamés, era muy especial. Luego San Siro, el estadio del Liverpool, cuando fuimos a jugar las semifinales contra Kaiserslautern, era un estadio pequeño pero con un ambiente espectacular. Habíamos conseguido un 5-1 en la ida y los primeros 10 minutos de un partido de vuelta parecía que nos iban a remontar. Del ambiente nos marcaron un 1-0 y ahí ya parecía que se caía el campo. Bueno, a veces son momentos pero hay muchos estadios especiales, ¿no? Y hoy en día, ostras, se están haciendo ya los estadios nuevos, se están modernizando y son estadios muy espectaculares. Y luego, si pudieras repetir un momento de los amargos de tu carrera deportiva, entre la final de Liverpool y el penalti fallado por Sneijder, bueno, ¿cuál de los dos querrías cambiar el resultado? Querría los dos, ¿no? Pero que quizá el que me afectó más a mí fue el de la final de la UEFA, por vivirlo en carne propia. Y el de Sneijder lo ves que le ha encargado, le tocaba tirar a él y bueno, ese día no lo marcó porque, bueno, el destino es así, porque Van der Sar hizo una gran parada y el que lo tira lo puede marcar o lo puede fallar y lo vives con naturalidad, ¿no? Sí. Cuando te afecta a ti es diferente, te sientes más responsable. Bueno, yo creo que allí teníamos una oportunidad muy importante si hubiésemos pasado la eliminatoria con el Ajax de poder luchar por ser campeones de Europa, porque fue campeón de Europa el Borussia de Dortmund, que estuvo en nuestro grupo de Champions. Solo perdió el partido de Dortmund con el célebre gol de Solé. Sí, y que nosotros quedamos por delante de ellos en el grupo y ellos quizá en teoría tuvieron un cruce más fácil, se enfrentaron a Auxerre y nosotros nos tocó el Ajax, que en aquel entonces era un gran Ajax. Y bueno, es que el fútbol es así, a veces no siempre todo sale bien y también hay decepciones importantes. Y una vez pasó ese partido de Liverpool, ¿cómo se recupera en tu caso anímicamente o después de
que es una jugada que tú evidentemente no quieres, pero el despeje te sale hacia el lado que no tiene que salir. ¿Cómo te recuperas anímicamente? Y imagino que el cariño que se recibe luego, tanto de aficionados como compañeros, eso es lo que es impagable, ¿no?, en el fútbol. No, es así, ¿no? Recuperar me costó, no fue fácil. Subieron semanas, días, semanas. Yo me acuerdo, ¿no?, que al final del partido les pedí disculpas a mis compañeros porque me sentía responsable cuando dijeron, bueno, como lo mismo que te he dicho yo antes, ¿no? Snyder tenía que tirar el penalti y lo marcó muchas veces y, ¿sabes?, no lo consiguió, no son laces del juego, ¿no? Y es verdad que luego todo el mundo, el cariño que nos dio fue increíble. Nos recibieron como campeones y a mí todo el mundo me animaba, y bueno, pero a veces interiormente dices que todavía te sabe peor por esa gente, ¿no? Que tenían esa ilusión, todos teníamos esa ilusión, pero bueno, así es la vida a veces. Sí, de hecho se vio tristemente años atrás lo que le pasó a Andrés Escobar por un gol en propia meta, que terminó asesinado. Sí. O sea, el fútbol, en este caso a ti te lo pagaron con cariño, porque es una jugada pues totalmente desafortunada. Es fortuita y bueno, es lo que a veces le cuesta entender a la gente, ¿no? El fútbol es un deporte, es una pasión, y hay sentimientos, pero tenemos que saber hasta dónde lo tenemos que llevar, ¿no? Y nosotros que ahora estamos gestionando un club de fútbol, tienes que tener muy claro que la derrota no tienes que cambiarlo todo, tirarlo todo por la borda, sino muchas veces hay que creer lo que estás haciendo y seguir insistiendo, ¿no? Y hay momentos que se llega más allá que no se deberían llegar. Muy bien, pues muchísimas gracias, Delfí, por esta charla, este tiempo. Espero que siga incomodando el Girona ahí arriba, los grandes, porque al final todos estos equipos que conseguís empezar a meteros ahí entre el Madrid, el Barça, el Atleti, es aire fresco, y a los que nos gusta el fútbol nos gusta ver eso, por un equipo nuevo. Y si encima con este proyecto que tú nos has estado contando conseguís ir manteniendo estar ahí arriba, pues al final el ver, como tú has dicho, ese proceso de haber pasado todas las dificultades económicas, de haber estado en tercera, en segunda B, como has dicho, en regional, y ahora ves que ese equipo ha conseguido llegar a jugar en Champions con toda la élite del fútbol, pues yo creo que se agradece y es bonito. Bueno, estamos ahí en el proceso, como hemos hablado, disfrutándolo, porque entendemos que hay que disfrutarlo y darle valor a estos momentos, y ojalá, ¿no?, podamos seguir muchos años y entreteniendo a la gente y dando un poco de espectáculo a la gente, que creo que al final un partido de fútbol tiene que ser espectáculo, tiene que ser una diversión, una desconexión para la gente. Y nada, encantado de estar contigo y que siga tu buena trayectoria y tus éxitos en el mundo del fútbol. Como tú has dicho, estamos en el proceso. Eso está bien, eso está bien. Estamos ahí ahora pues intentando hacernos un huequecito, que se conozca el proyecto, y poquito a poco te iré manteniendo informado, porque ahora, una vez que presentemos este primer libro, que lo presentamos el viernes 22, empezaré ya a escribir el segundo. Ya las entrevistas con Catal y Fernando ya las tengo editadas para incluirlas pues como he hecho en este libro con la de Duda, en formato QR, aunque pongo también el enlace. Y bueno, con ilusión, porque al final pues he ido consiguiendo, gracias a la colaboración de todos vosotros, de Catal y de la Peña Míticos de Puerto Llano, pues esos contactos, y no es fácil, sobre todo para alguien que es totalmente desconocido como yo, pues en este caso entrevistar al presidente del Girona, entrevistar a Fernando Gómez Colomer, que ha jugado más de 700 partidos con el Valencia, a Duda, a Catali. Para mí pues eso es espectacular, estos momentos, y pues eso, con ilusión, trabajando y agradeciéndoos a todos sobre todo la cercanía y las facilidades que me habéis dado, porque yo creo que no es fácil conseguir
esa cercanía. Yo, como digo, cuando me preguntan ¿y qué tal la entrevista? Digo, pues se nota que es gente de otra época, más cercana, más afable, porque ahora, por ejemplo, pues conseguir una entrevista con un entrenador de algún equipo de primera son ya muchas trabas. Como no eres conocido, no tienes contactos, es imposible. Pero bueno, espero que con este trabajo y las aportaciones vuestras, pues sea algo que a la gente le guste. Seguro que sí. Así que muchísimas gracias, Desri. Un placer. Encantado. Encantado igualmente.